Muy buenos días, tardes o noches, amigos de la cripta que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre, Oscar Riveros, y el día de hoy les traemos el especial Halloween. ¿Quieres enterarte de los distintos rituales, la historia oculta o qué venía antes del Halloween? Quédate hasta el final del video. Pero antes, Andy, por favor, coméntanos sobre nuestros auspiciadores. Bueno, primero que todo, saludar a nuestra audiencia que nos ha apoyado en estos capítulos y empezar con nuestro auspiciador Valle de la Luna, Pisco de la Zona, también a Red Bull, que te da alas. Y bueno, un aplauso por favor para nuestros auspiciadores. Muchas gracias por hacer que este podcast siga creciendo día a día. También queríamos, más que nada, agradecerles. Este especial de Halloween va para cada uno de los 1250 suscriptores que han crecido en este primer mes con nosotros. Muchas gracias a todos por estar aquí, dándonos las fuerzas para poder salir adelante. También comentarles que los 5 comentarios con más votos van a ser saludados en el próximo capítulo. ¿Te gustaría saber de qué se va a tratar el capítulo 6? Quédate hasta el final del video. Capaz que te lleves una sorpresa. Muy bien, entonces empecemos con el capítulo número 5. Pero antes, coméntanos un poco de qué se trata el principio de Halloween. Néstor, por favor. Hola a toda la audiencia, mi nombre es Nesfanio. Hoy día les vengo a hablar un poco de lo que es el comienzo de lo que es la época de Halloween, de cómo empezó todo. Esto parte alrededor de lo que fue 2000 años atrás, específicamente en los pueblos, las tribus de lo que es celta. Ellos se encuentran geográficamente en lo que sería Irlanda, el Reino Unido y lo que es el noroeste de Francia. ¿Sí? Estos países colindaban justo y tenían lo que era esta tribu de lo que serían los celtas. Los celtas tenían una fiesta pagana que tenía el nombre de Samhain. Esta fiesta marcaba el fin de lo que era la época de cosecha y el inicio de lo que era el invierno. Los celtas dejaban de lado lo que eran su vida cotidiana, las tareas que ellos hacían constantemente diario y se sumergían en partir su tiempo en lo que era esta fiesta. Esta fiesta daba la oportunidad en donde tanto las personas vivas interactuaban de una manera con los muertos. ¿De qué manera? De que, por decirlo así, cambiaban de mundo. Es decir, que los muertos visitaban las tierras, mientras que los vivos tenían la posibilidad de conocer su mundo. ¿Cómo lo hacían? Pues básicamente ellos tenían lo que eran sus frutos que recolectaron en la época de la cosecha, frutos de lo que es esa época de otoño, y en esta fiesta compartían junto a sus seres queridos, familiares, y resulta que en este intercambio cultural que había entre los muertos y los vivos, estas almas iban visitando lo que eran los hogares. Pero precisamente la gente, claro, no quería que ellos se apoderaban o ellos pensaban de que estas entidades podían hacer algo malo. Entonces lo que era parte de lo que era su hogar, colocaban parte de lo que era su cosecha. ¿Para qué? Como ofrenda o bien para que ellos tuvieran un atributo y pudieran también ser parte de lo que la tierra entrega. Entonces aquí ya metemos como la parte de lo que viene, la parte de lo que es dulce o truco que se conoce por ejemplo en nuestro país. ¿Para qué? Porque esta ofrenda, esta cosecha protegía lo que eran los hogares. Pero no solamente era una fruta o una verdura, ¿verdad? Sino que tenía formas. Sí, si hablamos de formas, por ejemplo, en el caso de lo que era en Irlanda, donde se dice que acá empezó todo y fue donde agarró mayor fuerza esta historia, ellos tenían lo que eran los nabos y sobre todo las remolachas. Y ellos pescaban y dibujaban y bien hacían lo que eran las caras de rostros de los cuales representaban estas almas. Entonces ellos, como eran comida que podían precisamente comer, lo comían. Entonces claro, ¿qué pasaba? Daba la impresión de que ellos, los humanos, podían comer estos tipos de seres. ¿Para qué? Como para ahuyentarlos. Entonces de ahí más o menos nace esa parte de lo que es la comida con este tipo de formas y sobre todo el tema de los rostros.
dibujados en ellos. Mira, interesante. ¿Qué opinas tú, Andy? Sí, interesante el tema, ya que, bueno, uno nunca se va como a la historia a saber cómo es el inicio de todo el Halloween y más que nada como en todo evento principal que hay en el año, todo se va comercializando, entonces todo se va como transformando a cómo se inició. Hoy en día el tema de la calabaza, de los dulces, los disfraces, es una cosa que con el tiempo ha ido evolucionando mucho, pero se ha dejado de lado cómo es la historia, lo que se celebra realmente. Pasa a ser algo más parecido a lo que tienen los mexicanos, ¿cierto? Con este Día de los Muertos. Claro. De hecho, tienen hasta pan de muerto. No sé si ustedes sabían que tienen como un tipo de alimentación especial los mexicanos para este tipo de día. De hecho, 2 días antes, o sea, desde el 29 de octubre, ellos tienen esta preparación que literalmente lo consumen hasta que pasa el Día de los Muertos y después ya basta. No hay más días que tengan la necesidad o la posibilidad de hacerlo. Es parecido como los huevos de Pascua, los huevitos de chocolate. Claro. Ya una cosa así. Después el gobierno nos los quita, como el pipeño. ¿Ya? Pero bueno, esa es otra historia. Oye, también comentar, ¿qué opinan ustedes con respecto a las distintas imágenes que al final fueron mutando y terminaron llegando a nuestros tiempos en términos de las calabazas con velas adentro? Eh, Algunas personas hablan incluso de que en las mismas proyecciones que tienen pueden desencadenar o pueden mostrar los distintos demonios o seres sombras que puede tener una casa. ¿Qué opinan con respecto a ese tipo de cosas o los gatos negros? ¿Saben algo al respecto? Bueno, sí, pero antes de meternos en ese tema, tomando en cuenta lo que es el tema de la víspera y también lo que fue la transformación, si hablamos del término de esta palabra que se conoce como Halloween, también tiene un inicio. La palabra precisamente viene de lo que se conoce como All Hallows Eve, que sería la próspera, ¿cierto? Como los mexicanos que primero se preparaban días previos, ¿cierto? En el caso de ellos también hacían una víspera a lo que sería la noche de todos los santos. Entonces, claro, si hablamos de víspera, estamos hablando del 31 de octubre, porque ya para el primero era lo que sería ya la fiesta de lo que era celebrar a estos santos. Entonces, claro, del término Halloween nace la transformación de la palabra de Halloween. Mira. Interesante. Oye, y bueno, estamos hablando de una celebración pagana, ¿cierto? El Samhain tiene como una relación espiritual probablemente mucho mayor al Halloween que es lo que tenemos ahora. Pero también recordemos que Gregorio IV fue bien importante, ¿cierto? Porque a la larga fue el que fusionó este concepto pagano con las tradiciones de celebrar el Día de los Muertos cristiano, ¿cierto, Néstor? También, por ejemplo, si aludimos a lo que es la época romana, en esos tiempos ellos también hacían lo que era celebración a los mártires de los que eran cristianos, específicamente Bonifacio IV, quien empezó lo que sería la celebración de recordar a estos mártires en base a lo que era la religión. Pero, ¿qué sucedió? Específicamente lo hacía en lo que era en mayo, en el mes de mayo. Y recordemos que esta fiesta se celebra en lo que es para octubre. Entonces pasó alrededor de un siglo, es decir, 100 años, para que llegara otro papa, que en este caso fue Gregorio III. Y Gregorio III finalmente congregó lo que sería esta fiesta y a la vez la cambió para la fecha que sería el 31 de octubre como víspera para el 1 de noviembre. Entiendo. ¿Qué más tienes para contarnos con respecto a los inicios de Halloween? Igual me gustaría hacer la comparación ahora que nosotros metimos el tema de lo que sería precisamente la relación del pueblo celta con los romanos, ¿Ya? porque tenían algo en común. Si bien nosotros partimos hablando de que ahí en lo que fue Irlanda, claro, se hacía esta comunicación entre los vivos y los muertos donde había como este intercambio cultural. Precisamente en Roma también había una fiesta, la fiesta que se llamaba Mundus Pater, ¿ya? Que significa mundo abierto. Ok. Precisamente en una parte de Roma que sería una estructura, Mundus Cereris, precisamente era una estructura que se decía que acá
dio inicio a lo que sería el comienzo de lo que fue Roma, sería como la parte central. Pero también se decía que era como una especie de portal, de los cuales daba abierto a este paso entre la vida y también la muerte. Es decir, que ya vemos una relación del pueblo celta con lo que también se vivía en Roma. Si se dan cuenta, hay una relación explícita de que hay como ese intercambio de cultura entre la vida y la muerte. Ahora, precisamente en lo que sería Roma, tenía 3 fechas al año de las cuales este portal podía ser abierto, y ya el resto del año pasaba cerrado. Mira, eso me hace acordar un poco, ya como cerrando el tema. El Samhain a la larga es uno de los 4 aquelarres que tenía la mitología celta. Ya cada uno estaba relacionado a los medios cuatrimestres que estaban en el año. El primero siendo el 2 de febrero, luego uno en junio, otro que era el de octubre y había otro por ahí en mayo, si mal no recuerdo. Todos iban relacionados a la época en que podían o no cosechar, o si había abundancia de pan, abundancia de algún tipo de alimento. Pero abarquémonos un poquito más allá, porque ya más o menos tenemos claro el tema de Halloween, los inicios. Claro. Quería saber, ¿ustedes conocen algún tipo de ritual? No de ¿Están ritual, no. preparados como para el día de hoy hablar de algún tipo de ritual? Porque claro, probablemente cuando salga el video la gente muy comúnmente haya jugado a la Ouija o haya, no sé, querido jugar al Baila Joker, Joker Baila, Claro. el Pero Responde, lo más antiguo. Pero hay cosas más allá. Les traigo un ritual, para no aburrirlos, digamos, un ritual directamente desde el Samhain y también un ritual moderno. ¿Cuál quieren que les cuente primero? Primero, para introducirte ahora que hablamos de los rituales, y que igual es importante mencionarlo, más allá de lo que fue esta historia de Halloween, recordemos que en parte de lo que es América, básicamente viene de lo que vieron en Estados Unidos. Pero Estados Unidos, ¿de dónde vio esto? Alrededor del siglo XIX hubo una inmigración importante de lo que son irlandeses a lo que sería Estados Unidos. Y claro, cuando uno viaja a otro país, también se lleva lo que son sus tradiciones. En el caso de Irlanda, llevó parte de su cultura hacia Estados Unidos. Y por ejemplo, también contando lo que fue el tema de que ellos ocupaban, por ejemplo, la remolacha, los nabos para hacer estos rostros. Claro, allá en Estados Unidos no tenían este tipo de alimentos como para poder hacerlo. Y algo que ocupaban, que también en su momento lo ocuparon en Irlanda, fueron las calabazas. Y bueno, ya saben ya todos, cuando ven una calabaza, lo primero que se le ocurre, yo creo que a cualquiera en la cabeza, Halloween. Entonces, Depende de la calabaza igual. depende de la calabaza. Si veía igual. un zapallito, de repente una Sí. cazuela. Y por ejemplo, si vamos al tema de lo que son estos rituales, Ujú. también hubo en esos tiempos parte de inmigración de lo que eran los pueblos africanos. Ujú. Estos pueblos africanos, de los cuales tenían mucho lo que tienen que ver los rituales de vudú. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos también trajeron sus tradiciones a estas tierras. Y recordemos que estos rituales del vudú tienen que ver con temas de magia, de lo que es brujería, el símbolo, por ejemplo, de los gatos. Entonces, si tomamos tanto las tradiciones que traían los irlandeses, más también lo que traían la gente de África, lo tomó lo que sería la cultura de Estados Unidos. Y claro, todo este misticismo ocurrió lo que sería una transformación de esta tradición, lo que hoy en día se conoce no solamente en este país, sino también a lo largo de todo lo que es América, sobre lo que es esta cultura Halloween, en donde podemos ver paso y paso, no solamente hay una transformación a nivel de cultura, sino también a lo que es a nivel de mercado, de lo que se vende. Entonces hay algo que precisamente todos los países tienen arraigado. Es importante también conocer la historia de cómo nació todo, porque nos damos cuenta cómo hacia el pasado se va construyendo hacia el futuro. O a veces se termina repitiendo y volviendo al inicio, ¿cierto? Claro. Muchas veces la historia a veces tiende a ser cíclica. Así que no, es súper interesante. Entendiendo como las distintas épocas que hemos ido pasando, cómo llega a América. Y bueno, al final Chile tiende a ser el fiel espejo de lo que vendría a ser Estados Unidos, ¿cierto?
llega esta tradición europea a nuestras costas, en la cual día a día, cada Halloween que pasa, encontramos historias a veces hasta macabras entre medio. Más de alguna historia se tiene en Estados Unidos de abuelas con cierto sentido de poca pertenencia, colocándole veneno por medio de jeringas, colocando navajas en medio de manzanas, provocando cortes en distintas personas. Muchas personas llegan a la urgencia en Estados Unidos con algunos cortes o algunas situaciones bastante extrañas en época de Halloween. Pero bueno, volvamos a los rituales, ¿ya? Les voy a contar un ritual, claro, que cualquier persona en la casa que nos está viendo podría hacerlo. No necesitas grandes cosas, solamente necesitas tener una olla o un caldero, tener un par de hojas de laurel, alcohol, 70%, un lápiz y 2 papeles en blanco. Nada que no puedas conseguir o que puedas tener en tu cocina. Lo que tienes que hacer es pescar la olla, colocarle un poco de alcohol y antes de prender el fuego, tienes que escribir en los 2 papeles tanto las cosas positivas en uno como las cosas negativas que te hayan pasado en este año. Cuando hablamos de las cosas negativas, coloca exactamente, sé preciso en cada una de las cosas. Sean los temores, los miedos laborales, amorosos o cosas que te llamen la atención que estén pasando a tu alrededor. Una vez que tengas todo listo, prende el fuego. El alcohol se va a tender a evaporar y antes que se evapore, cuando básicamente se queme, colócale el papel hasta que se evapore completamente y no quede absolutamente nada del mismo. Luego de ello, vuelve a echar alcohol y en ese momento, cuando ya esté nuevamente con la llama viva, coloca el papel con los recuerdos positivos. Es muy importante que cuando coloques eso tengas la posibilidad de solamente pensar en positivo. Intenciona el papel. Lo que las brujas justamente en esta época es lo más importante. Uno tiene que intencionar los objetos. No basta solamente con hacer abracadabra. Cualquier Harry Potter podría hacer eso. Pero si tú en verdad quieres hacer algo, tú tienes que intencionar un objeto, darle un movimiento, no solamente un conjuro. Eso es la diferencia entre un gran brujo a alguien normalito, ¿ya? Entonces, enciendes el fuego, empieza a salir fuego desde el alcohol, quemas el papel y cuando ya esté por terminar, colócale hojas de laurel para que junto con ello y tus pensamientos positivos vayan fluyendo hacia el cielo y se vuelvan en realidad antes de terminar el año hasta el próximo Samhain. O sea, hasta el 31 de octubre del próximo año, el destino o el universo o quien quieras pensar que está detrás tiene tiempo suficiente para darte una lección de que sí se puede lograr las cosas intencionándolas. ¿Conocían este proceso, digamos, de purificación? No, yo personalmente no tenía idea de ese ritual que mencionaste. En sí es importante igual mencionar que estas clases de ritual y todo como que se aumentan más para esta fecha. No sé si alguien sabe si es porque en esas fechas pasan cosas, hay una vibra diferente. ¿Alguien sabe si es que es por eso que se hacen más estas cosas? Mira, yo creo que va más que nada con el tema de intencionar, ¿ya? Todos hablamos de que el 31 de octubre es una época de terror, nos juntamos a ver películas de terror, a veces nos juntamos a hacer podcast, hasta nos disfrazamos, mira. Pero si te ponías a pensar, toda la gente está pensando en que potencialmente pueden haber fantasmas, pueden haber posesiones, etc. Por lo tanto, hacemos que todos intencionemos el día como un día paranormal. Pero pasa lo mismo con la noche de San Juan. Pasa lo mismo como con algunas noches que son malditas. ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha sentido alguna penadura un martes 13? Un viernes 13. Cuando si te pones a pensar cómo uno llega a pensar en la mala suerte de esos días, no tiene nada que ver. No. Si te pones a pensar, el viernes 13 nace cuando empiezan a castigar los templarios, en base a la envidia que tuvo un rey francés porque no lo dejaron estar con ella. Entonces, a medida que la gente empieza a intencionar un día, terminan generando algunas cosas. Al final, la mente humana es tan poderosa que es capaz de materializar o ejercer ciertas acciones que a veces no podemos comprender.
No sé qué opinas tú, Néstor, con respecto a lo mismo. Sí, yo igual estoy de acuerdo con el tema de que cuando hay una intensificación. De hecho, si bien nos la alejamos un poco de los rituales y hablamos de nuestra vida cotidiana, cuando nosotros ejecutamos cualquier acción y nosotros ponemos esa intensidad de lo que queremos lograr y tenemos esa constancia, es increíble cómo a veces el mundo o hay situaciones de la vida que todo te lleva a que se lleve a cabo. Entonces es increíble cómo la intensificación de verdad te puede llegar a hacer algo que es fuera de este mundo, porque si bien algunos dicen, claro, puede ser coincidencia, pero estamos claros que si cuando uno de verdad le pone gana a algo, es increíble cómo las cosas tarde o temprano llegan. Y claro, si lo llevo al tema de los rituales, claramente se ve la parte de que todo tiene un misticismo, ¿cierto? Hay gente que, claro, tiene derecho a no creer, como también la que cree, pero es increíble cómo esa intensificación de creer o algo de que yo lo voy a lograr te puede llevar a conseguirlo. Entonces, realmente son cosas que no se van a poder explicar. Hay cosas que, si bien la gente que cree en la ciencia o independientemente no tiene nada que ver con la ciencia, la única manera de creer es algo que sea tangible, algo que yo pueda tocar, algo que yo pueda ver. Pero hay ciertas cosas que la ciencia hasta el día de hoy no tiene una explicación lógica. Entonces, claro, está también esa gente reacia a no creer en estos temas, que de lo cual está en todo su derecho. Muy bien, cabros. Les tengo otro ritual, pero esta vez más moderno. Nos tenemos que remontar a este siglo. No vamos a hablar de Occidente, como lo hemos hablado todo el rato. Les voy a presentar un ritual que nace en Japón. Les presento el ritual de la máscara y el intruso. Necesitarás solamente 3 objetos. Nada extraordinario. Una vela, una máscara, la cual es muy importante, y por sobre todo, un encendedor. Esperarás a que sean 6 minutos antes de la medianoche. Andarás con la máscara. La dejarás solamente en la tina del baño. Saldrás de la casa. Tendrás todo apagado. Tienes que asegurarte que no haya nadie en la casa. Luego de ello, estarás con una vela, la cual cuando atravieses directamente el portón de tu casa, debes encenderla. Es muy importante pasar por cada uno de los lugares de la casa, cada habitación, diciendo la frase: no estoy solo, ¿podrías venir a jugar conmigo? En cada uno de los lugares tienes que decir esto. Poco a poco empezarás a sentirte observado. Luego vendrán unos susurros directamente a tu oído. No le hagas caso. Créeme que no hay nada bueno que vaya detrás tuya. El juego termina cuando logras entrar directamente al baño. Sin mirar atrás ni mirar a los espejos, recoges la máscara, te la colocas de frente y vas saliendo de tu casa paso por paso caminando hacia atrás. Puede que alguna vez te tropieces. Probablemente haya algo detrás tuya. Tú despreocúpate, mientras no te des vuelta, no te pasará nada. La única forma de ganar esto es no darte vuelta, ni mucho menos reaccionar en caso de que sientas algo. Solamente es un juego para valientes. No sé tú, pero considerando que es Halloween, más de alguno de los valientes que nos está viendo se va a animar a hacerlo. ¿Qué opinan de este ritual, muchachos? ¿Qué sucedería si uno se llega a dar cuenta? Mira, todavía no tenemos claro eso. Lamentablemente las personas que han jugado y que han desaparecido, se supone que se dieron vuelta. Nadie que se haya dado vuelta ha salido con vida del ritual. Al menos eso es lo que dice la leyenda. ¿Tú, Néstor? Lamentablemente siempre pasa que cuando te dicen algo, que no lo hagas, pasa lo contrario. Lo vuelve más tentador, ¿verdad? Pues claro, hay algo como que nos dicen no miren, ¿y qué pasa? Miras. Entonces, la verdad de las cosas, más allá que esto sea un ritual, como que hay algo en nuestro inconsciente que te lleva a hacer lo contrario. Ahora la pregunta será si en este ritual efectivamente habrá algo que te obligará a hacerlo. La curiosidad, probablemente. Si hay alguien que se atreva a hacerlo,
por favor cuéntenos su experiencia en la cajita de comentarios. Es Muy- interesante que alguien se animara a hacerlo. Yo creo que podríamos animar al Néstor, ¿no? ¿Qué dicen esto? Un rito más, un rito menos. Hay que... Pero transmisión en vivo. Nada que grabado, nada. Claro, si me consiguen una cámara nocturna, Ningún problema. partamos por eso. Ya. Dalo por hecho. Y después después de mí, ¿quién tocará hacer algo? Vais tú, después yo a Patapilá voy a un cementerio a las 12 de la noche. Dejemos ¿Cómo que la misma gente comente a quién le gustaría. ¿Qué le gustaría que hiciéramos? Oye, sí, Sí, sería bueno. estaría bueno. Coméntanos en la caja de comentarios cuál sería el desafío que te gustaría que hiciéramos alguno de los tres. O por qué no, los tres al mismo tiempo. Sí. Sigamos un poco adelante con el podcast, ¿cierto? En el capítulo de Halloween, ¿tienen alguna historia que haya pasado ese día? Mira, a mí me gustaría hablar sobre algunos casos que ocurrieron en esta fecha. Bueno, empezamos con el caso de Timothy, un niño de 8 años, cual su padre fue el mismo que lo asesinó. Todo empieza en el mismo día de Halloween, ya como se entregaban dulces y todo. Su padre mismo le entregó un dulce con veneno a su hijo. ¿Para qué? Para poder cobrar el seguro de vida y poder obtener dinero. El papá del año. El mismo padre. Y esto lo que ocasionó fue, desde ese momento hasta el día de hoy, en Estados Unidos, la preocupación por los familiares con su hijo a que salgan a pedir dulce y tengan veneno. Y acabó matando a su propio hijo y después intentó repartir los mismos dulces a otras personas, pero no alcanzó. Como el niño murió al tiro en esa misma noche, no alcanzó a seguir repartiendo otros dulces. Entonces quería hacerlo pasar como desapercibido de que era otra persona la cual había repartido esos dulces, sino él. Pero como acabó con la vida en ese mismo momento, ocurrió que lo llevaron arrestado e incluso en ese tiempo tuvo la pena de muerte. Ese es el Después, caso de Timothy. el caso de Timothy. Oye, Después fuerte. tenemos- Imagínate ese infanticidio. Y a la larga tiene que ser tenés que estar muy mal, en verdad, como para hacer algo así. ¿Cuál sería el beneficio de a la larga acabar con alguien tan indefenso, con una situación tan mala? O sea, con un dulce que cualquier niño puede agarrar, terminar desviviéndolo o desuscribiéndolo a la vida. O sea, me cuesta entender que muchas veces caminamos por la calle, no nos damos ni cuenta con cuántos asesinos en serie. No, pues uno no se da cuenta. Y aparte, como también decían acá en el caso que ocurrió, uno cuando era chico salía a pedir dulce y todo, uno sale nomás, po, y nunca va a revisar el dulce, nunca. Uno se lo echa a la boca y sigue comiendo. Entonces, igual es un caso que no es tan alejado de personas que de repente estén mal de la cabeza y lo puedan hacer hasta el día de hoy. Sí. ¿Tienes algún otro caso? También está la masacre de Halloween. Ok, esa suena interesante, ¿eh? Suena como hasta película de terror. Claro, ocurrió en 1983. Eso fue en una ciudad de Nueva York, en un bar. Era una fiesta de Halloween. Bueno, yo creo que todos los que hemos ido a una fiesta de Halloween no se da ni cuenta con el maquillaje, con la vestimenta que anda, de quién es la persona que está dentro de la misma fiesta. Claro. Estaban en este bar, como te digo, todos en la fiesta, disfrazados, y de repente entra un tipo con un disfraz y entró con un arma, con una pistola, y empezó a dispararle a todos. Sin tener, no sé, a alguien, a una víctima que él quería, no, a cualquiera que estuviera empezó a Solo estaba disparar. cumpliendo un deseo. Claro. ¿Qué Entró pasó? disfrazado. La policía llegó. Claro, ahí lo que hicieron fue lo tomaron, vieron a la gente y mató a 8 personas en esa noche que entró a la fiesta. Con una AK. Sí. Yo creo que debe haber sido, para haber matado a tanta gente tan rápido, debe haber sido una de esas armas automáticas. las Son cuales- metralladoras. Claro. Oye, brígida. Esa fue igual una que marcó harto en Estados Unidos el tema de... Porque ya pasó a ser una masacre, o sea, ya no era un asesinato simple, sino que entrar y quitar la vida a Se tanta pegó una gente. purga antes de tiempo. Claro.
Entonces igual como ya decía anteriormente, a mí igual me ha pasado que de repente he estado en fiesta y de Halloween y como que me pongo a pensar y digo, andará alguien así como medio loco y no tenía ni idea. Po. No, pues Y no todos tenéis están cómo en, saberlo tampoco. todos están en la misma, carreteando, disfrazados. En la maldad. Claro. ¿Tú, Néstor, qué opináis? La verdad que para mí es como una transformación de la persona, porque te das cuenta cómo la ambición humana te puede llevar a cometer actos realmente bélicos. Estamos hablando de que la gente sale a divertirse, a pasarla bien en una noche de terror y de un rato para otro se puede volver una verdadera pesadilla. El caso, por ejemplo, Estados Unidos se ha visto en otros espacios también en donde hay gente que llega con esta intención de cometer este tipo de actos, por ejemplo en colegios. Entonces nos damos cuenta que el ser humano puede causar la maldad en actos que no tienen nombre, que si bien no puedo ser tan específico ya que YouTube nos va a censurar. Ujú. Y yo quería saber si tienes alguna otra historia más que nos quieras contar. Sí, tengo la última. Pero igual antes de eso, igual hablando, bueno, lo que dice Néstor, igual va mucho de la mano con el tema de las películas, ya gente que está como ya media tocada, que empieza a ver este tema de reportajes, de las películas de terror y sobre todo para esta fecha como que le da más ganas como de salir y hacerlo. Como que es la fecha que ellos esperan para poder realizar todos estos actos. Realmente quieren como personificar. Claro. Y bueno, también tenemos uno que fue en Los Ángeles, Ujú. el cual fue un hecho de que en la misma noche de Halloween se encontraba un cuerpo colgado. Ya. Estaba ahorcado y estuvo toda la noche ahí. Y la gente pasaba, no decía nada, era parte de la decoración. Ah, sí, sí, he escuchado esa historia. Era parte de la decoración y después cuando se dieron cuenta ya el otro día, era un cuerpo humano real. Igual hubo harto revuelo ahí en ese momento cuando se dieron cuenta de que era un Que no era cuerpo real. nada un maniquí en el fondo. Claro, porque igual en Estados Unidos lo que se ve harto son las decoraciones que hacen que son No, gigantes. son otra cosa. Sí. Hay cosas que veis un poco en TikTok o algo así. Sí, Tienen sobre unos todo en Harlem. animatrónicos. En Harlem, Claro. ahí donde se hacen todas las fiestas, las más grandes están las brujas. Bueno, por algo tuvieron el juicio, digamos. Le sacaron un provecho a ese problema injusto que se llevó la vida de varias brujas. Les dejo la siguiente pregunta antes de seguir avanzando en el podcast, pero ¿qué creen que pasó con ese tema de las brujas de Salem? ¿Habrán algún otro tipo de juicios de brujos que hayan pasado? Porque a larga, ¿por qué fueron solamente brujas? ¿Qué pasó con los hechiceros? ¿Lograron escapar? Siempre hablamos de las brujas de Salem, nos salen ahora en series como Agatha. Y todo lo malo que les pasó a las brujas. Pero la brujería o la hechicería abarcaba tanto hombres como mujeres. ¿Por qué será de que nunca hablamos de los brujos? ¿Escaparon? ¿Sufrieron el mismo destino? ¿Por qué los borramos del inconsciente colectivo? Yo creo que igual va más de la mano como en esos tiempos el tema del machismo. Yo creo que va muy de la mano. Al tema de que, claro, eran mujeres y se veía todo ese tema. Eran las primeras que sentenciaban y las sentenciaban a la muerte al tiro. ¿Tú, Néstor? La historia, como bien decía, el tema del machismo, siempre empezó como de que el hombre tiene, entre comillas, una superioridad hacia la mujer. Y eso, la verdad de las cosas, es machismo. Si vemos mujeres que se empoderaban o hacían cualquier actividad mejor que un hombre, era mal visto. Entonces, claro, yo creo que es netamente machismo. Entiendo. En honor al tiempo, ya cerrando más o menos el podcast, hablemos un par de historias que les hayan pasado a cada uno. ¿Les parece que comentemos Sí. al respecto? Bueno, les voy a contar una que me pasó particularmente con mi familia.
Ya estábamos con mi hermana, año 2018 aproximadamente. Eran las 2 de la mañana, un día sábado, no había salido. Se me ocurrió la brillante idea de estar jugando Fifita, como cualquier persona que vive con sus papás, ¿cierto? Estaba jugando Foot Champion de hecho, y de repente sonó mi celular. Veo una notificación de mi hermana. Mi hermana que tiene su habitación al lado de la mía. Me dice, Oscar, ¿puedes venir un poquito a mi pieza? Y yo como, ¿ya? Voy. ¿Qué pasó? ¿Qué cagada me mandé? Voy y me dice, Oscar, quiero preguntarte por qué estás golpeando el closet. Y yo le digo, pero ¿qué onda? Eso no tiene sentido. No, claro, porque tú estabas diciendo así. No, estáis loca, no tiene ningún sentido. De hecho, antes de seguir, es súper interesante que ustedes entiendan que la habitación de mi hermana era más o menos de 3x3 con un espejo, digamos el típico espejo en que las personas se ven como cuerpo completo. Tenía una salida como una bodega, no tenía luz propiamente tal, pero había una bodega. Tenía un escritorio y su cama, que no chocaba con ninguna pared. Entonces le decía, no, hermana, no tiene ningún sentido. No, porque hiciste eso, pero después me empezaron a pasar cosas. Porque después de eso empecé a sentir como en el velador de mi cama estaban haciendo más fuerte. Ahí decidí ponerme audífonos, taparme, casi que rezar. Y empecé a sentir en el respaldo de mi habitación, en el respaldo de mi cama, digamos, cada vez más y más fuerte. Revisamos uno a uno cada rincón de la casa, en verdad de la habitación. No logramos encontrar nada. Digo, hermana, tranquila, acá no pasa nada. Cuando de repente, esto lo puedo jurar, de repente el espejo, ese que le hacía la figura completa, empieza a vibrar. Y se queda quieto. Hasta ahí llegó el valiente Oscar. Atinamos con mi hermana a hacer lo que cualquier persona ante el miedo en su casa iba a hacer. Gritamos a coro que nos viniera a ayudar nuestra mamá. Mi mamá tampoco llegó como con una espada, sino que al contrario llegó retándonos cómo nos despiertan a esta hora, cabros de porquería, con otras palabras. Le contamos y decía que es tan re locos, ¿cómo se les ocurre que acá va a pasar algo? Acá no pasa nada, termina de decir nada, y la luz, ¡boom!, empieza a parpadear. Hace 3 veces eso, a cuando la tercera vez ya nos quedamos durmiendo en la habitación de ella, todos juntos, porque en verdad no fue una situación que solamente vivió mi hermana, sino que llegué yo a su pieza, la viví, llegó mi mamá a su pieza, la vivió. Al día siguiente no quise pensar en que pudo haber sido algún ratón, buscando alguna explicación lógica. Me meto al entretecho, no había nada, ni un rastro de algún ratón posible que explicara por qué el espejo vibró. El espejo vibró. No fue solamente un sonido que uno dice, ya, no te podéis confundir. Viejo, yo vi cómo el espejo vibró. Y bueno, siempre en la habitación de ella pasaron cosas. Pero eso, digamos, va a ser materia de otro capítulo. Oye, interesante igual porque, o sea, como decís tú, po, hubiera sido tu hermana nomás que lo vio, pero al final pasó por ti y después por tu mamá. Sí, Entonces igual ya es más, aparte de ser más creíble, igual es más cuático, po. obvio. No, fue terrible porque siempre uno como persona de ciencia trata de buscarle alguna explicación a las Sí, cosas, pues, claro. pero no tengo cómo explicarlo. La verdad de las cosas es que la ciencia, que trata de lo empírico, de lo demostrable, algo que se puede volver a repetir, pasa que todo este tipo de situaciones no las puede explicar la ciencia. Y yo creo que tiene relación que mucho de lo que ocurre son cosas que no se pueden explicar porque la ciencia no ha llegado al punto de poder saber con qué se está topando. Si digamos es algo realmente de este mundo. Entiendo. Andy, ¿tú tienes alguna historia que contarnos? Una sola. Sí, tengo una. Tengo igual otras, pero voy con una nomás. Yo creo que es la como que más me chocó. Bueno, fue un día en la noche, yo venía del colegio y me puse a tomar once. Era una mesa igual que esta en mi casa. Era otra casa donde pasaban muchas cosas paranormales.
Bueno, yo estaba con mi hermana sentada y estaba tomando once, conversando, y había un ventanal adelante, el cual daba una habitación con unas camas. La cosa es que yo estoy acá, estoy comiendo, de repente miro, me levanto, miro, y pasa una sombra y era una novia. Así el velo se notaba todo nítido que era una novia. Y pasó como flotando por arriba de las camas. Pero pasó muy lento, muy lento. Porque de repente uno está y como que siente que te están observando y miráis y son de repente sombras, otras cosas que uno... Pero yo me acuerdo que yo la vi fijamente y es la única vez que en mi vida he visto algo tan nítido de cómo es un fantasma. Pero era alta, baja, flaca. Era como una persona normal. Pero con un vestido nuevo. Pero lo que sí me llamaba la atención que el color era un blanco pero sucio. Muy sucio así. Como percudido, así como color hueso. Completo así. Y no dejaba como una estela de algo así, no, sino que completo así. Y pasó. Y claro, yo quedé helado porque... Helado. Mi hermana incluso se dio cuenta de cómo tenía la cara, que me dijo, ¿qué te pasó? Y le conté, pues. Claro, después hablando con mi hermana, con otra hermana, ella la vio muchos años anterior, cuando era más chica. ¿Y cómo la vio? Dice que estaba en la casa, porque yo le describí lo que le había pasado y dijo que era la misma. Estaba sentada en el sillón y de repente mira hacia un pasillo largo que había, o sea que hay, y pasa la misma novia. Pasa caminando, pero a ella lo que le pasó es que se detuvo la novia, la miró y tenía la cara quemada entera. Ella le vio el rostro, pero estaba quemada entera, dejó de figurar la cara. Como cierto personaje que tenemos al frente. Claro. Y la tenía quemada entera. Y dice que la vio y después pasó de nuevo Y de esa fue la única vez, imagínate, ya habían pasado hartos años y después la pude ver yo de nuevo. ¿Dónde? En la casa de... Nuevamente. No, pues donde la que te cuento yo. Ya. Entiendo. Que ella la vio cuando era chica y pasaron los años y después la vi yo. Entonces a mí lo que siempre me llamó la atención es por qué una novia ahí, en esa casa. ¿Cuál será la historia, el trasfondo de esa novia que anda ahí? Entonces... ¿Qué era antes esos terrenos? No, eran parcelas. Eran puras parcelas. Pero más allá, después de antes, no sé qué... Claro, novias indígenas de pronto. Claro. Vuelta Pero cerca de un cementerio indígena. En sí era un velo así de novia como... Tampoco tan antigua. O sea, su traje igual era como... una novia de hoy en día. Entiendo. Pero me gustaría así como investigar más allá la historia de por qué esa novia está ahí. Y por qué está quemada. Bueno, si te interesa... más adelante podemos perfectamente llamar a algunos amigos de otros canales de YouTube para poder ir a ver. De pronto podríamos hasta grabar una psicofonía y ver qué es lo que hay exactamente o qué es lo que pasó a lo mejor en tu casa o en la casa de al lado. Claro, A veces ¿no? solamente pasó en el sector y pasan cosas. Y en esa casa pasaron otras historias igual, pero yo creo que esa sería una buena sede para poder hacer ese tipo de videos. Mira, ¿y tú, Néstor? Si hablamos de historias y en parte que hayan testigos, puedo contar una desde mi pueblo natal. No sé si les parece y les gustaría escucharla. ¿Sí? Obvio. ¿Te pasó a ti? Precisamente no a mí, pero sí le pasó a una persona y hay testigos. Yo soy de un pueblo que se llama Potrerillos. Potrerillos es un pueblo que queda en la tercera región. Para que la gente más o menos se ubique geográficamente, queda cerca de El Salvador. Ok. Lo que pasó en esta historia fue que a la entrada del pueblo se aparecía una mujer, de la cual se subía y te pedía que la dejaras cercana a lo que era el pueblo, ¿ya? Y resulta que a muchas personas les sucedió, a conductores sobre todo, específicamente más a hombres que a mujeres. Y hubo a alguien que precisamente quedó marcado y que la vio con sus propios ojos porque la llevó y todo. Precisamente era el sacerdote que estaba a cargo de lo que era la iglesia de Potrerillos. Lo mismo, él iba llegando a lo que era Potrerillos cercano ya a la noche, tarde noche,
y una señorita habló con ella, se le subió, conversando de la vida, ¿cierto? Y cuando ya se dio cuenta, en un momento cuando le empezó a hacer preguntas, no le respondió. Y miró y resulta que esta mujer ya no estaba. ¿Qué hizo este sacerdote? En lo que es la entrada de Potrerillos hay una cruz. Ujú. El mismo sacerdote junto a gente del pueblo hicieron esta piedra y colocaron una cruz y se hizo una misa. Y hasta el día de hoy no se ha aparecido de la manera que ocurría de forma recurrente. Hay testigos, porque no solamente a él le pasó. Y sobre todo, uno cuando va a la entrada de Potrerillos puede ver esa piedra en donde se ve esa cruz. Mira, interesante el concepto. Igual se parece harto a la rubia de Kennedy, ¿cierto? A la rubia de Santiago. Pero sí, hay varias de estas historias como de mujeres que son recogidas por viajeros y que cuando llegan a su destino, donde les pasó lo que en el fondo las desuscribió a la vida, se bajan. Se bajan así de la nada o a veces hasta dicen que te protege de un eventual destino fatal. Sí, también he escuchado. También hay uno de un carabinero igual que se te aparece. Ya. Ahora lo relevante de esto, perdona Andy que te moleste, es que claro, se hizo una misa. Ujú. Una misa. Entonces de verdad hay gente de testigo. ¿Por qué el sacerdote va a querer hacer una misa? Porque sí. ¿Por qué va a querer colocar una cruz? Porque sí. Entonces yo encuentro que eso es lo relevante de esta historia. De que hay testigos a varias personas que les pasó y culmina de una manera ya de término a través de una misa. Donde involucra a gente de lo que es la iglesia para poner entre comillas fin a la historia. Entiendo. Bueno, en honor al tiempo, muchas gracias a los dos, en verdad. Creo que hemos hablado de distintos temas bien importantes. Hablamos en un principio de cómo nace el concepto de Halloween. Hablamos de un par de rituales, antiguos, modernos. También hablamos de algunas historias paranormales que pasaron en el mundo, como también pasaron algunas historias reales que, sobre todo, dejaron un sabor amargo. Creo yo de que llegamos al punto donde pudimos hablar de temas bien interesantes, abrimos parte de nuestra intimidad al canal. De eso se trataba el capítulo número 5. Así que nada, más que nada agradecerles. No sé si quieren como despedirse de alguna manera, invitarlos a sus redes sociales para que los conozcan. Sí, nuevamente, igual como siempre, gracias por el apoyo que nos han dado. El especial Halloween disfrazado, el cual igual estuvo bueno, se basó bien en el post, o sea, En el pre. en el pre grabado. Así que nada, agradecido por el apoyo que siempre nos han dado y que sigan suscribiéndose al canal, comentando y dándonos el apoyo que siempre nos han dado. Vale. Néstor. Muchas gracias a toda la gente. Esperamos que comenten este video y nos dejen ahí qué desafío les gustaría que hiciéramos. O uno de nosotros o los tres. Así que eso, compañeros, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video. Coméntanos, ¿qué te pareció la parte más interesante de esta ocasión? Bienvenidos al capítulo especial de Halloween. No es el primero ni el último, pero estoy seguro que te encantará. Muchas gracias, amigos de la cripta, por acompañarnos en este capítulo. Nos vemos en una próxima oportunidad en el capítulo número 6. Nos vemos.